Estimados hermanos, alegría, estamos en la gran fiesta pues de la porciúncula, pero aquí en Lima y en muchos lugares la fiesta de la porciúncula se identifica con el puchero de la porciúncula. ¿Cómo es esto? Puchero de la porciúncula, es un almuerzo, una comida que, claro, efectivamente, consiste pues en que en los franciscanos tenemos una indulgencia llamada la indulgencia de la porciúncula, que en sí se llamaba tosies quosies, significaba que tantas indulgencias se ganaban, cuantas visitas se hacía al templo franciscano. Por eso al templo franciscano venían de todos, en otros templos no, pero después se ha extendido a todas las parroquias cuando no hay templo franciscano, en los pueblos ahí, pues pueden ganarlo en su parroquia, en el templo, porque hay también la tercera orden franciscana con su capilla, y van ahí y rezaban. Esa indulgencia daba lugar a que la gente viniera muchos aquí al convento, a los descalzos conventos franciscanos, y venían pues de los pueblos, ¿no? Donde no podían ganar, y entonces entraban a ganar una y otra vez, y se reunían la gente. Entonces el hermano sacristán que estaba ahí dice, ¿cómo está la pobre gente que está aquí? ¿Les habrá quedado algo del almuerzo? Veremos a ver. Entonces fue a ver, poco, dijo. Entonces más bien, fue a pedir a los vecinos, al mercado, que le regalaron algo, y entonces agarró unos ollones ahí de puchos, pues, o sea, los residuos de carne, de verduras, lo que le podían regalar, y entonces hizo lo que se llama pues el puchero, porque pucho es el pucho del cigarro, decimos la colilla del cigarrillo, o también el residuo propiamente. Entonces los puchos de verduras y todo le daban, ahí viene el puchero, un almuerzo, una comida consistente en trozos, pedazos de todo, ¿no? Una ensalada de todo, ¿no? Es el puchero. Y aquí en los descalzos y en los conventos se daba así, puchero, gran fama aquí, se daba no sé cuántos, 3.000, 5.000 personas, casi estaba dando hace unos años. En el diario El Oficial del Peruano, hace unos 4 años, salió un reportaje muy interesante con lo que significa esto, ¿no? El puchero de la porciúncula. Entonces se dio origen a que esto se diera ahí. Entonces las gentes ingresaban al templo, rezaban 6 Padre Nuestro, Ave Marías y Glorias, salían, volvían, entraban, así, y entonces se rezaban la indulgencia de la porciúncula. Tosies quosies. Tosies es decir, tantas veces, cuantas veces se visita el templo. Eso era antes, ¿no? Pero ahora ya se ha regularizado y solamente se gana una sola vez, ¿no? En el día. En Asís, en la porciúncula, ahí se han conservado que se puede ganar también todos los días una sola vez, no tantas veces, sino una sola vez. O sea que yo he estado allá en Asís, en la porciúncula, una semana, unos 10 días creo. Entonces aprovechaba para ir todos los días a ganar mi indulgencia, pues la porciúncula, ¿no? Entonces, ¿por qué se da la indulgencia de la porciúncula? Pero ¿qué es eso de la indulgencia? El Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica, ustedes pueden tenerlo también, en el número 1471, tratando de las indulgencias, sobre todo en el misterio cristiano, se dice, las indulgencias es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Pablo VI, Constitución
de las indulgencias, doctrina, norma primera. La indulgencia es parcial o plenaria, según se concede, ¿no? Porque libera la pena temporal parcialmente, se dice 50, indulgencia de 50 días, suponiendo, contabilizando si se quiere un poquito para entender nosotros, que yo debo estar en el purgatorio, pues, bueno, pues así como dicen 25 años en la cárcel, es posible que también tenga que estar unos 25 años en la cárcel o menos, o qué sé yo, pongamos de 10 años o sea, en la cárcel, ¿no? En el purgatorio. Entonces, la indulgencia parcial me dan por recibir la bendición del obispo, por rezar el rosario, en fin, me da 50 días, 100 días, ¿no? O 500 días de indulgencia. Perdón de que indulgencia, ¿no? Libera la pena temporal. O sea, cuando uno comete un pecado o un delito, tiene dos penas, ¿no? La pena, diríamos, legal, qué sé yo, y la pena, pues, por el delito, la pena, ¿no? La culpa y la pena. Y con la confesión, con el arrepentimiento, se perdona la culpa, pero no toda la pena, porque hay que pagar pues, la multa. Por eso cuando uno se confiesa, yo te absorbo todos tus pecados. Por penitencia vas a hacer tal cosa, vas a visitar la capilla, vas a venir a la misa, vas a dar una limosna a los pobres, vas a trabajar por penitencia, porque tú tendrías que sufrir en el purgatorio. Y para evitar eso, como penitencia, tú vas a hacer esta obra. La pena temporal debida por los pecados, en parte o totalmente. Tal vez puede ser indulgencia plenaria, o sea, total. O sea, bueno, ya se te borran los pecados hasta hoy día, ¿no? Ahora, si mañana más tarde cometes, ya es otro asunto, es otro tema. Pero hasta hoy día ya uno queda pues expedito, ¿no? Es la indulgencia. Y por lo tanto, la pena del pecado. Para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia, es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia, ¿no? El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna. Por otra parte, todo pecado, incluso el venial, entraña apego desordenado a las criaturas, a las cosas de este mundo. Y para purificar, viene pues, se purifica después de la muerte, lo que llamemos pues el purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal, no de la pena eterna. La pena eterna, la cual se perdona por el arrepentimiento, ¿no? Por la confesión, la absolución. Yo te absuelvo de todos tus pecados. Tus pecados quedan perdonados. Muy bien, pero tiene que ser penitencia, ¿no? Pero no vuelvas a pecar. Dice, no, haz penitencia, ¿no? Dice, estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado, una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación. O sea, cuando uno realmente se siente arrepentido plenamente y dice, estoy dispuesto a lo que tú pidas, Señor. Si quieres que hoy día, pues no, que ayune hoy día, voy a ayunar por penitencia, por sufrir algo. Si quieres que me levante bien temprano, en vez de dormir las 8 horas, que duerma 4 horas, por hoy día me voy a levantar, pues bueno, a las 4 de la mañana o 3 de la mañana para hacer algo por penitencia. Entonces así por eso los monjes, las religiosas, los religiosos celebran, también tienen las oraciones en la noche, ¿no? En la noche nosotros celebramos a las 9 de la noche una oración. Y en la mañanita también celebramos
las 6 de la mañana ya estamos también celebrando. Y otros días antes todavía. Y en algunas fechas, a medianoche hay que levantarse, ¿no? En los santuarios así, a medianoche se hace como penitencia también. Hermanos, el perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas del pecado, pero las penas temporales del pecado permanecen y por eso viene la necesidad de hacer penitencia. Hermanos, la doctrina de las indulgencias, la indulgencia total, plenaria o total, perdonan todos la culpa, toda la pena temporal hasta hoy día, ¿no? Ahora, y la pena parcial por partes, bueno, te falta todavía, por eso. Ahora, de ahí vienen todas las tradiciones, las revelaciones, que por ejemplo los devotos de la Virgen María del Carmen, terminada cuando mueren, si son devotos de la Virgen y llevan su hábito, entonces al sábado siguiente de su muerte, la Virgen María con su escapulario la saca del purgatorio. Es la tradición y un poco la revelación. Bueno, si es así, bendito sea Dios, y sufro pues 1, 2, 3, 4 días, o máximo pues 5 días, o 6 días. Al 7º día, que sería ya el sábado, viene la Virgen y me lleva, ¿no? Entonces se recomienda, por eso se recomienda mucho el llevar el escapulario de la Virgen del Carmen, porque hay esa promesa, es la indulgencia, ¿ya? Hermanos, esta es un poco nuestra tradición y el uso, pero sepamos que el pecado se perdona por el arrepentimiento, se perdona por la absolución sacerdotal, se perdona por Dios, que Dios nos perdona, pero a través de a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados, o sea, es la absolución. Hermanos, la indulgencia. Y les informo, pues aquí en San Francisco tenemos estos días, hay confesiones y hay también misas para que puedan cumplir y ganar esa indulgencia. Las condiciones que se ponen para ganar la indulgencia de la porciúncula son visita al santuario a una iglesia franciscana con la recitación de un Padre Nuestro y Ave María, Gloria y el credo. Confesión sacramental, confesión, puede hacerla antes, ¿no? Antes, un día antes o 2 días antes, o qué sé yo, puede ser casi una semana con intención, y luego la comunión, y luego rezarse unas intenciones del Sumo Pontífice, un Padre Nuestro de María y Gloria, orar por el Papa, lo que el Papa dice, recen por mí, ¿no recuerdan? Recen, oren por mí, así también se nos aconseja. Bien, estimados hermanos, esa es la indulgencia de la porciúncula. Les invitamos, pues, y va a haber el puchero aquí, bueno, poco será, no creo que haya mucho, pero aquí en el templo de San Francisco, habrá en el comedor que se da algo, lo mismo en la Tercera Orden de San Francisco, aquí al frente, en la avenida Bancay 137, me parece, van a tener una misa y también se da algo de reparto, y en los descalzos, como va a haber en Rímac, va a haber solamente para los que están anotados, ¿no? ¿Cómo es? Delivery, ya les van a llevar a su casa, pues, a los que están anotados, ya han organizado, que es un poco complicado. Por la pandemia, pues bueno, que termine la pandemia y ya el próximo año ya estaremos allá, nos invitarán también. Gracias, hermanos, por vuestra atención. Paz y bien.